Ok, primeramente para empezar a hablar de lo que es la mecánica clásica, vamos a empezar hablando de lo que es el movimiento. Para esto vamos a empezar recordando y obteniendo lo que son algunas fórmulas que nos van a servir para lo que viene siendo el movimiento. Bueno, vamos a empezar entonces utilizando el cálculo, ¿sí? Tenemos entonces cómo es que un cuerpo que se mueve, no importa, significa que cambia su posición con el tiempo. Significa entonces que la posición o el vector posición que tiene cambia también, ¿sí? Ok. Podemos llamar entonces a este vector R. Vector R. Ok. Y como entonces la velocidad va a ser cuánto cambia ese vector R, cómo cambia su posición, pero en un intervalo de tiempo. Significa que la velocidad va a ser la derivada de la posición con respecto a un intervalo de tiempo. ¿Sí? Ok. Eso significa entonces que podemos nosotros expresar esto como entonces que la derivada de la posición es igual a la velocidad por el desplazamiento, perdón, por el tiempo, ¿sí? Y si nosotros entonces integramos estas cosas, ¿sí? Como nosotros entonces integramos, o bueno, en este caso todavía no es conveniente, pero ¿qué pasa entonces ahora si la velocidad varía? ¿Sí? Si la velocidad varía, eso va a significar entonces que existe una aceleración, ¿sí? ¿Cómo cambia esa aceleración? Pues cambia en un intervalo de tiempo, si es que lo hace. Por lo tanto, vamos a ver otro concepto importante, que es entonces la aceleración. ¿Qué va a ser entonces el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo? Pero ¿qué pasa? Que la velocidad por sí misma ya es una derivada. Significa entonces que si nosotros queremos expresar a la aceleración, perdón, en términos de la posición, significa que sería la segunda derivada, ¿sí? Lo podemos ver entonces como la derivada segunda o segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer ahora sí con esto? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos entonces tomar la aceleración, que ya habíamos dicho que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y igual que aquí despejar, ¿sí? Y entonces me quedaría entonces que el diferencial de velocidad va a ser igual a la aceleración por dt o por el diferencial de tiempo. Ok. Y entonces nosotros podemos despejar esto, bueno, despejar entre comillas, aplicando la integral a ambos lados, ¿sí? De que me queda la integral de la derivada de la velocidad por la integral, y eso va a ser igual, perdón, a la integral del diferencial de la aceleración por dt, ¿sí? Pero entonces tenemos que hacerlo bajo unos límites de integración. ¿Qué límites de integración van a ser? Van a ser precisamente el intervalo de tiempo en el que se da este movimiento, el cual va a ser entonces desde un tiempo inicial, que vamos a llamarlo t sub 0,
hasta un tiempo final, que le podemos llamar t final o tf, pero en este caso solamente le voy a llamar t, ¿sí? Igual de ambos lados, desde tiempo inicial hasta tiempo final. Ok. Esto entonces significa que la integral de b, pues simplemente va a ser b, ¿sí? Va a ser entonces b, pero evaluada en un tiempo inicial y un tiempo final. Y esto va a ser igual entonces a esta integral que tengo aquí. Y esta integral va a ser entonces, o como la aceleración es constante, significa que la puedo sacar de la integral y simplemente aquí me queda dt. Ojo, esto lo voy a hacer porque estamos trabajando con una aceleración constante. Si la aceleración fuera variable sería por lo menos una función de x. ¿Sí? Perdón, de x no, de t. ¿Por qué? Porque varía con el tiempo. Si la aceleración fuera variable en el tiempo, no pudiéramos hacer esto. En este caso, lo podemos hacer porque va a ser constante. Ok. Y al final entonces me queda aquí que va a ser entonces pues la velocidad evaluada, tiempo final, tiempo inicial, tiempo final. Y esto va a ser igual a la aceleración por la integral de dt, que es simplemente t, pero evaluada desde tiempo inicial hasta tiempo final también. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente significa que esta parte va a ser entonces igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Estoy evaluando el límite superior menos el límite inferior. Y igualmente con esto va a ser entonces la aceleración por el tiempo final entonces menos el tiempo inicial.